Capítulo 1.5. La preparación de un año. Minutos después de lo ocurrido en el capítulo anterior, Piccolo había llegado a una zona completamente desierta. Sin molestarse en ser delicado, dejó a Raditz en el suelo de manera bastante brusca y, después de asegurarse de que el Saiyajin no intentaría atacarlo inmediatamente, continuó su camino con Son Gohan. Al igual que en la historia original, Piccolo llevó a Gohan hasta el lugar donde pensaba entrenarlo y comenzó a prepararse para lo que sería un año de entrenamiento. Mientras tanto, Raditz permaneció en aquella zona desierta. El Saiyajin estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra una roca y los brazos cruzados. Su cuerpo todavía estaba cubierto de heridas. El costado le dolía debido al macanco sapo, tenía uno de sus brazos seriamente lastimado y apenas había recuperado parte de sus fuerzas después del combate contra Piccolo y Son Goku. Raditz permaneció allí durante varios minutos, esperando. Finalmente, escuchó unos pasos. Piccolo había regresado. El Namekiano apareció a unos metros de distancia y observó al Saiyajin. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo absolutamente nada. La situación era extrañamente incómoda. Raditz había sido enemigo de Piccolo. Piccolo había intentado matarlo. Raditz había intentado atacar a Piccolo. Y, sin embargo, ahora ambos tenían un enemigo común, Vegeta y Nappa. Piccolo levantó una mano. Raditz inmediatamente se puso en guardia. ¿Qué vas a hacer? Piccolo no respondió. Simplemente lanzó algo hacia él. Raditz atrapó el objeto por reflejo. Era una semilla Senzu. El Saiyajin observó la pequeña semilla con confusión. Una semilla Senzu. Piccolo permaneció serio. Cómela. Raditz levantó una ceja. ¿Y por qué debería confiar en ti? Porque si quisiera matarte, ya estarías muerto. Raditz miró la semilla. Después miró a Piccolo. Una pequeña sospecha comenzó a aparecer en su mente. Finalmente, se llevó la semilla a la boca y se la comió. El efecto fue inmediato. Las heridas de Raditz comenzaron a cerrarse. El dolor desapareció. Sus músculos recuperaron toda su fuerza. Su respiración se estabilizó. El cansancio desapareció casi por completo. Raditz abrió los ojos con sorpresa. Esto, cerró los puños. Sentía su cuerpo completamente recuperado. Pero había algo más. Su ki había aumentado. La recuperación después de haber sufrido heridas tan graves había provocado un Zenkai. Su nivel de poder, que anteriormente era de 1250, había aumentado hasta 2500. Raditz sonrió ligeramente. Así que esto es un Zenkai, Piccolo lo observó atentamente. Parece que los Saiyajin tienen más trucos de los que imaginaba. Raditz se levantó lentamente. No son trucos. Es algo natural para nosotros. Piccolo cruzó los brazos. Entonces tendrás muchas oportunidades para aprovecharlo durante este año. Raditz lo miró fijamente. ¿Eso significa que vas a entrenarme? Piccolo sonrió de manera desafiante. No exactamente. Entonces, digamos que entrenaremos juntos. Raditz comprendió inmediatamente lo que quería decir. Aquello no sería una alianza basada en la amistad. Sería una alianza basada en la necesidad. Ambos sabían que, dentro de un año, Vegeta y Nappa llegarían a la Tierra. Y si querían sobrevivir, tendrían que hacerse mucho más fuertes. Mientras tanto, en la atalaya, en lo alto de la atalaya de Kami-sama, los guerreros humanos habían comenzado su entrenamiento bajo la supervisión del señor Popo. Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Chaoz y los demás entrenaban constantemente. Sin embargo, Kami-sama conocía perfectamente la situación. Gracias a los acontecimientos recientes y a la información obtenida de Raditz, el dios Namekiano ya sabía que Vegeta y Nappa se dirigían hacia la Tierra. También conocía los niveles de poder que poseían. Nappa tenía un nivel de poder de 4000. Sin embargo, su verdadero poder alcanzaba los 7000. Y Vegeta era todavía más peligroso. Su poder contenido era de 14000, mientras que su verdadero poder alcanzaba los 18000. Kami-sama comprendió que el entrenamiento convencional no sería suficiente. Por esa razón, tomó una decisión. Señor Popo. Sí, Kami-sama. Quiero que los lleves a la habitación del tiempo. Los guerreros humanos se quedaron sorprendidos.
¿La habitación del tiempo? Preguntó Krillin. Kami-sama asintió. Sí. Si Vegeta y Nappa llegaran en un año, no podemos desperdiciar ni un solo día. Gracias a aquella decisión, el grupo comenzó a entrenar en la habitación del tiempo. El entrenamiento resultó ser extremadamente duro. El tiempo transcurría de manera diferente en su interior, permitiendo que los guerreros entrenaran durante períodos mucho más prolongados que en el mundo exterior. Pero el señor Popo tenía algo más preparado. Durante sus años de existencia había aprendido y conservado conocimientos de técnicas antiguas que prácticamente habían desaparecido. Una de ellas era un estado que había sido utilizado hacía aproximadamente 200 años. El área sin ego. El área sin ego era un estado de potenciación que podía alcanzarse mediante un dominio extremadamente preciso del ki. La técnica consistía en evitar que la energía se escapara innecesariamente del cuerpo. En lugar de liberar constantemente pequeñas cantidades de ki, el usuario debía mantenerlo contenido dentro de su cuerpo y aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Al conseguirlo, el poder de combate aumentaba considerablemente. Visualmente, el usuario quedaba rodeado por un contorno de aura blanca, mientras que una concentración especialmente intensa de aura blanca se manifestaba alrededor de sus puños. Sin embargo, alcanzar aquel estado no era sencillo. Requisitos del área sin ego. Para alcanzar el área sin ego era necesario poseer un control excepcional del ki. Evitar que el ki se disperse innecesariamente. Mantener la energía completamente contenida dentro del cuerpo. Alcanzar un estado mental de absoluta concentración. Superar los propios miedos y conflictos internos. El multiplicador del área sin ego era de 2,5 veces el poder normal del usuario. Los primeros en intentar dominarlo fueron Krillin y Tenshinhan. Krillin, a pesar de tener miedo de lo que estaba por venir, decidió que no podía permitir que ese miedo siguiera controlándolo. Había visto morir a Son Goku. Había visto el poder de Raditz. Y sabía que enemigos todavía más fuertes llegarían a la Tierra. Por eso comenzó a entrenar su mente además de su cuerpo. Tenshinhan, por otro lado, tenía una motivación diferente. Conocía perfectamente el peligro de sus técnicas suicidas. Sabía que, si recurría a ellas contra un enemigo demasiado poderoso, podía terminar sacrificando su propia vida sin conseguir derrotarlo. Por esa razón, decidió dominar el área sin ego. Si conseguía aumentar su poder sin tener que recurrir inmediatamente a técnicas que pusieran su vida en peligro, tendría muchas más posibilidades de sobrevivir. El entrenamiento de ambos comenzó a dar resultados. Poco a poco, el aura blanca empezó a aparecer alrededor de sus cuerpos. Al principio era débil e inestable. Después comenzó a concentrarse. Hasta que finalmente apareció alrededor de sus puños. Krillin abrió los ojos. Lo estoy consiguiendo. Tenshinhan apretó los dientes. Todavía no es suficiente. Ambos sabían que aquello era solamente el comienzo. Mientras los humanos entrenaban en la atalaya, Piccolo y Raditz comenzaron su propio entrenamiento. Y desde el principio quedó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a darle ventaja al otro. Piccolo comenzó a poner a Raditz en situaciones cada vez más difíciles. Lo obligaba a luchar en terrenos complicados. Lo atacaba desde posiciones inesperadas. Lo obligaba a luchar incluso cuando estaba cansado. Raditz, por su parte, respondía entrenando cada vez más duro. Su motivación principal era el odio. Cada vez que recordaba las palabras de Vegeta y Nappa, su rabia aumentaba. No podía aceptar que sus antiguos compañeros lo hubieran abandonado tan fácilmente. Para ellos, Raditz era prescindible. Para Raditz, aquello era una humillación imperdonable. Y decidió utilizar esa rabia como combustible. Cada vez que sufría heridas graves, aprovechaba la recuperación para conseguir nuevos Zenkais. Piccolo también comenzó a notar algo inesperado. Raditz estaba cambiando. Aunque seguía siendo orgulloso, agresivo y bastante arrogante, cada vez mostraba más preocupación por Son Gohan. Piccolo había comenzado a encariñarse con el niño, exactamente como ocurría en la historia original. Pero Raditz también empezó a desarrollar un vínculo con su sobrino. Al principio lo hacía porque Gohan era el hijo de Kakaroto. Después empezó a hacerlo porque realmente le importaba.
Aquello provocó una nueva rivalidad entre Piccolo y Raditz. Los dos comenzaron a competir por quién sería capaz de entrenar mejor a Gohan. No necesitas gritarle tanto, decía Raditz. Y tú no necesitas consentirlo, respondía Piccolo. Es mi sobrino. Y es mi alumno. Gohan observaba a ambos con cierta confusión. ¿Por qué siempre estáis discutiendo? Piccolo y Raditz se miraban. Porque él es un idiota, decían ambos al mismo tiempo. Gohan simplemente suspiraba. Sin embargo, aquella rivalidad terminó beneficiando a los tres. Piccolo entrenaba más duro para superar a Raditz. Raditz entrenaba más duro para superar a Piccolo. Y Gohan recibía entrenamiento de ambos. Con el paso del tiempo, incluso el pequeño Saiyajin híbrido comenzó a ser capaz de poner en dificultades al dúo de adultos durante algunos momentos. Su potencial seguía siendo enorme. Pero controlar ese poder era otra historia. Raditz también decidió trabajar en una de las habilidades más importantes de los Saiyajin. Su transformación en Ozaru. Durante las noches, cuando la luna llena aparecía en el cielo, Raditz comenzaba su entrenamiento. Observaba la luna. Su cola se tensaba. Su cuerpo comenzaba a cambiar. La transformación en Ozaru era brutal. Sus músculos aumentaban de tamaño. Su cuerpo se cubría de pelo. Su rostro cambiaba. Y su poder aumentaba enormemente. Pero al principio Raditz perdía completamente el control. Gruñía. Rugía. Atacaba todo lo que tenía delante. Piccolo tuvo que mantenerse a distancia durante las primeras sesiones. Raditz. Contrólate. El enorme Ozaru respondió con un rugido. Grrrr. Raditz golpeó el suelo con ambas manos, levantando una enorme cantidad de polvo. Sin embargo, dentro de aquella bestia seguía existiendo una pequeña parte de su conciencia. Y Raditz comenzó a trabajar sobre ella. En lugar de intentar eliminar sus instintos, empezó a aceptarlos. Aprendió a mantener la mente tranquila mientras estaba transformado. Al principio apenas podía hacerlo durante unos segundos. Después consiguió mantenerse consciente durante varios minutos. Más adelante logró controlar sus movimientos. Finalmente, consiguió utilizar el Ozaru de una manera mucho más controlada. No era perfecto. Pero ya no era una bestia completamente descontrolada. Raditz había conseguido dominar parcialmente su transformación. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado. Durante un entrenamiento con Piccolo y Gohan, Raditz sintió que su poder comenzaba a aumentar. Su cuerpo empezó a cambiar. Pero esta vez no había luna llena. Raditz sintió cómo su ki se disparaba. Su aura comenzó a crecer violentamente. Sus músculos aumentaron ligeramente. Sus ojos adquirieron una expresión más salvaje. Y una enorme cantidad de energía comenzó a rodearlo. Piccolo abrió los ojos sorprendido. ¿Qué demonios? Raditz rugió. Grrrr. Sin transformarse físicamente en Ozaru, Raditz había conseguido manifestar parte del poder de aquella forma en su estado base. Era similar al estado Ikari utilizado por Broly. Sin embargo, a diferencia del Saiyajin legendario, Raditz poseía un control ligeramente mayor sobre aquella energía. No era una transformación completa. Era una forma de acceder al poder del Ozaru sin necesidad de convertirse físicamente en uno. Piccolo observó cuidadosamente a Raditz. Así que puedes utilizar el poder del Ozaru sin transformarte. Raditz miró sus propias manos. Eso parece. Entonces tendrás que aprender a controlarlo. Raditz sonrió. No esperaba menos. Después de dominar parcialmente su propio poder del Ozaru, Raditz decidió ayudar a Gohan. El niño también tenía cola. Por lo tanto, técnicamente podía transformarse en Ozaru. El problema era que Gohan tenía un potencial enorme, pero todavía era demasiado pequeño para controlar una transformación tan poderosa. Raditz comenzó enseñándole a reconocer sus instintos. No tienes que luchar contra ellos, le explicó. Tienes que aprender a controlarlos. Gohan lo miró con cierta inseguridad. ¿Y si no puedo? Raditz se agachó frente a él. Entonces lo intentaremos otra vez. Piccolo observó la escena desde cierta distancia. Le resultaba extraño ver a Raditz comportándose de aquella manera.
El mismo Saiyajin que había llegado a la Tierra dispuesto a matar humanos ahora estaba enseñando a su sobrino a controlar su propia naturaleza Saiyajin. Gohan cerró los ojos. Su cola comenzó a moverse. Raditz sonrió. Eso es. Concéntrate. La energía de Gohan comenzó a aumentar. Sin embargo, el niño perdió la concentración rápidamente. No puedo. Gohan cayó sentado. Raditz se acercó. No pasa nada. Lo intentaremos mañana. Piccolo cruzó los brazos. Parece que tienes más paciencia de la que esperaba. Raditz lo miró de reojo. No te acostumbres. Piccolo sonrió. No pensaba hacerlo. Los dos volvieron a mirar a Gohan. El niño todavía tenía muchísimo que aprender. Pero quedaba un año entero antes de la llegada de Vegeta y Nappa. Un año para entrenar. Un año para hacerse más fuertes. Un año para prepararse para una batalla que decidiría el destino de la Tierra. Y, sin que ninguno de ellos lo supiera todavía, aquel entrenamiento no solo cambiaría sus niveles de poder, también cambiaría por completo la relación entre Raditz, Piccolo y Son Gohan. Continuará.